Buscas una base de maquillaje de alta cobertura, que te deje la piel con un acabado impecable y que además sea económica. Hola bellezas, ¿qué tal? Eso que se encuentren de maravilla. En el video del día de hoy hablaré de mi experiencia con la base de maquillaje de Pink Up, la mate de 12 horas de larga duración. Vale la pena comprarla, cumple con lo que promete. Comenzamos. Como se podrán dar cuenta, no traigo base de maquillaje y esto es para que puedan ver el efecto de este producto. Quiero decirles que hace un par de semanas, un poco más de un mes, comencé a darme la tarea de averiguar qué tipo de bases están en el mercado que pudieran darme la cobertura que necesito al día de hoy para tener un efecto mate, pero que también, bueno, cubra esas imperfecciones. Y empecé a ver varios videos de esta marca de Pink Up en YouTube y así como en Instagram, y la verdad vi comentarios muy positivos. Entonces tomé la decisión de comprar este producto. Ahora, les voy a ser súper honesta. Así como llegué y desempaqué el producto y lo empecé a usar, yo tiré la caja. Pero por aquí les voy a dejar una imagen para que ustedes puedan conocer cómo es el empaque, que en sí es una cajita de cartón, pero viene muy decorativa, en colores rosas, tipografía muy juvenil negra, y podemos apreciar el color del producto que estamos llevando. Aquí les hago la presentación del producto. Viene en un frasquito de vidrio, trae un protector solar de factor 15, es mate de una cobertura matificante, es decir, va a eliminar brillos y promete la duración de 12 horas. Contiene 30 mililitros, libre de crueldad de animal. Podemos ver que la tapita es plástico, así como el dosificador. Podemos ver que también la textura de este producto, bueno, es muy cremosa. Miren, me voy a hacer por aquí un swatch. Es cremosita, es muy consistente. Y yo estoy utilizando el tono número 300, que es como un beige medio. Tiene un aroma ligeramente floral fresco, pero es algo muy sutil. Y bueno, vamos a comenzar a aplicarla. Para esto yo voy a usar mi Beauty Blender ya humedecida, porque a mi parecer me deja una base como más pareja, sin rayas y sin líneas. Se me hace como más fácil de aplicarlo. Y bueno, vamos a poner un poquito. Siempre es mejor, recuerden, de menos a más. Entonces voy a empezar por frente, nariz, así es como yo me aplico las bases, ¿eh? Y mentón. Y comienzo a distribuir de adentro hacia afuera. Miren, como pueden ver, aquí tengo manchitas. Voy a distribuir primero en esta parte, en la mitad, para que ustedes puedan apreciar la diferencia de cómo me deja en un lado y en otro. Si ustedes ven que necesitan más, por ejemplo, yo que por aquí tengo unas imperfecciones, estas manchitas, vamos a aplicar un poco más, ya que la Beauty Blender al estar humedecida, bueno, pues con el agua digamos que se diluye un poquito lo que es eh, la textura, que es ligeramente, no pesada quiero decir, pero sí algo de cobertura, pues un poquito gruesa, ¿no? Que esa es su función. Y hacia el cuello. Me estoy aplicando en la mitad del rostro. ¿Alcanzan a notar? Ya si quieren pueden aplicar un poco más. Aquí es donde tengo las marquitas y aquí vean cómo se me las fue cubriendo.
A mí la verdad sí me gustó y además se empieza a absorber fácilmente. Este tipo de productos, como la consistencia sí es algo pesada, hay que saber manipularlos muy bien. Voy a completar la otra parte del rostro y regreso con ustedes. Bien, este es el acabado final. A mí en lo personal sí me gustó. Yo recomiendo este producto para aquellas personas que tienen la piel mixta a grasa porque de verdad que les va a ayudar mucho a eliminar el brillo. Yo tuve la experiencia de estar usando esta base en un clima de muchísimo calor. Estuve como por un mes en Culiacán, donde las temperaturas eran alrededor de 32 grados, si no es que un poquito más. Y déjenme decirles que desde la mañana hasta la noche mi maquillaje estaba perfectamente en su lugar, para nada se corrió ni se movió. Entonces esto ayuda mucho a que se vea un cutis, la verdad, limpio, terso. Sin embargo, lo que sí noté es que al regresar a la Ciudad de México, que es donde yo radico, aquí, bueno, el calor no es tan fuerte como en Culiacán, sino un poquito más fresco. Yo sí noté que al aplicarme esta base había días que la sentía como un poquito seca, pero para ello yo tengo una solución muy práctica que es agregar un poquito de mi protector solar, que por aquí te dejo un video si lo quieres adquirir, y listo. Esto le quitaba la pesadez, digamos, a la base, haciéndola mucho más ligera, pero al mismo tiempo, bueno, también me estaba protegiendo del sol y me estaba dando esa cobertura que yo necesito. Este tip de agregar una gotita de tu protector solar, lo puedes hacer también con cualquier base de maquillaje mate que tú llegues a sentir que está como muy pesada, o también puedes apoyarte de alguna crema hidratante que tengas. Vas aplicando así muy poquito para que no desperdicies, bueno, ese cosmético que has comprado recientemente. Y si te gusta todo este mundo de la belleza, de la imagen, de los protocolos y cómo ser elegante, no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes, así que suscríbete a mi canal. Esta base en verdad te ayuda mucho a controlar el brillo y gracias a que no se corre, no es necesario que utilices polvo para sellar. Puedes hacerlo, pero yo preferiría más usar unas toallitas que te absorben lo que es la oleosidad y que las puedes conseguir hoy en día en muchísimas tiendas de belleza para retirar solamente lo aceitosito y dejar un look como más natural. También lo que es el rubor se adhiere muy fácilmente y estas bases ayudan a que permanezcan por más tiempo en su lugar. Ahorita no traigo rubor, pero enseguida vuelvo con él. Bueno, ahora sí ya el acabado final con el rubor. Quiero mencionarte también que tú necesitas adquirir una base de acuerdo a tu edad y a tu tipo de piel. ¿Por qué la edad? Porque no es lo mismo una piel a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50 y así. Yo cometí el error hace muchos años, cuando tenía alrededor de 30, de usar una base matificante muy fuerte de Estée Lauder, la Double Wear, y la verdad sí me agregaba como que años, o sea, sí me matificaba y me dejaba una apariencia muy bonita, pero no, decía como que no, no es todavía para mi edad. Entonces yo te sugiero que si tienes como entre 20 o 30, uses un tipo como BB cream, algún tipo de bases como más hidratante. Bueno, si tienes la piel oleosa o mixta, pues busques a una base que sí te dé ese efecto matificante, pero que no te deje la piel tan pesada. Si no, te va a agregar años. Te lo digo por experiencia. Ahora, si ya tenemos una edad alrededor de unos, digamos, 37 a más, 40, 50, es obvio, chicas, y no hay que sentirnos mal, que vamos a ir teniendo imperfecciones, líneas de expresión, manchitas, digo, yo las tengo, pero es así, es parte de la vida. Y yo decía, en algunas décadas yo sí voy a usar ese tipo de bases de maquillaje. Por eso es que me di a la tarea de empezar a buscar qué había en el mercado. Y dije, bueno, vamos a probar esta. Y la verdad, en mi opinión, a mí me funcionó muy bien. Yo sí la recomiendo. Creo que para hacer una base económica cumple con lo que promete.
Además, déjenme decirles que aquí en México está entre 150 pesos y 230, dependiendo mucho en dónde la vayas a comprar. Ahí si necesitas comparar precios, yo te voy a dejar en la cajita de información los links y algunas tiendas donde yo la he visto. Y la verdad es que haciendo la comparación de este producto con la de Estée Lauder de Double Wear que ya he usado, que está alrededor de $50, así como la de Kat Von D de Lockheed, que me parece que está fuera del mercado, pero que te cubría hasta los tatuajes. Y recuerdo que en esa época yo llegué a adquirirla alrededor como de unos $40, pues no le pide nada esta base, siendo desde luego una base económica. Entonces te puedes dar la oportunidad de conocer otros productos nuevos, de también administrarte económicamente, en donde puedes tú recortar presupuestos, en donde puedes invertir más. Esto ya es una opción totalmente tuya, pero la verdad es que sí la recomiendo. Ahora, leí varios comentarios de algunas personas que decían, es que a mí hace a que mis poros todavía se noten más abiertos, a mí no me cayó bien. Para este tema de cómo cerrar los poros, yo por aquí te voy a compartir dos videos que tengo muy buenos. Miren, que yo la verdad no siento que se noten así como que los poros abiertos. De hecho, pues sí cuido mucho ese aspecto, pero también tiene mucho que ver con qué la aplicas, si con una beauty blender, con una lengua de gato, porque a veces cuando la aplicamos como con la lengua de gato llega a dejar la piel como muy rayada. A mí sí lo probé con esa brocha y no me gustó cómo quedaba el acabado. Entonces, estos consejos es una marca china, pero la importa una marca de Guadalajara, totalmente mexicana. También quiero decirte que no te asustes, a mí no me ha sacado ningún granito, no me ha hecho ninguna reacción en mi piel. Yo tengo casi mes y medio usando este producto, entonces por ahí puedes tener la tranquilidad. Desde luego que cada piel es diferente, pero ten la confianza de que este producto te va a ayudar a dar el resultado que está prometiendo. Espero que mi video te haya ayudado para poder tomar una decisión al momento de comprar una base de maquillaje. Y ahora platícame, ¿ya conocías esta marca? ¿Qué tipo de bases de maquillaje sueles usar? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.